Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de Cine con David. Hoy vamos a una sección que me gusta personalmente, películas conflictivas. Pero antes de empezar quiero decir que de las dos películas que vamos a hablar, por supuesto sin spoilers, ya tienen sus años, muchísimos años, pero no voy a destrozarlas por si alguno de vosotros aún no la ha visto. Eso puede ser, es normal, y más en este caso. Va a ser sin spoilers, pero esta sección podría ser cine infantil en esta ocasión, aunque no tanto, ahora veremos el porqué. Podríamos meterlo en películas conflictivas, que es donde he decidido ponerlo, pero también en recomendaciones, en descubrimientos, en películas poco conocidas que merecen ser vistas. Sobre todo sería un vídeo entre recomendaciones y películas conflictivas. Estoy ahí un poco en la incertidumbre de dónde colocarla. Finalmente nos hemos decidido en cine conflictivo porque lo es. Lo fue en su tiempo, quizá ya no lo sean tanto, las cosas cambian con el paso de los años y se ven de otra manera, como por ejemplo el ejemplo de Hayden Christensen, un actor repudiado en la época de episodio 2 y 3 de Star Wars, y que ahora se le está encumbrando merecidamente lo que al chico tenían que haberle dicho durante más de 20 años. Los elogios los está recibiendo ahora, por ejemplo por la serie Obi-Wan Kenobi y sobre todo Ahsoka. Es decir, que las cosas son cambiantes. En su momento estas dos películas fueron muy conflictivas, casi destructoras, en el sentido metafórico, ¿no? Para el estudio del que hablamos. Primero vamos a hablar de Lilo y Stitch, una película más reconocida que la segunda que veréis a continuación, pero que no es tan conocida como los clasicazos, tanto los primarios de Disney como Blancanieves, Pinocho, Alicia, como la gran época de oro de Disney, que fue Aladín, El Rey León, Pocahontas, La Bella y la Bestia, La Sirenita. Esta película llegó en 2001 y era una época de incertidumbre total porque el cine de animación tradicional estaba muriendo, literalmente, estaba desapareciendo, y se estaba imponiendo, se estaba surgiendo la moda, la fama merecida, en el caso de las películas primarias de Pixar, con Toy Story, Bichos, Monstruos S.A., Los Increíbles, y no tan merecida con estudios que se apuntaban al carro, como DreamWorks con sus Shrek y El Espantatiburones, o por ejemplo Blue Sky con las pelis de Ice Age, una compañía ya desaparecida y absorbida por la propia Disney. Entonces, era una película que estaba fuera de la moda, fuera de la época, y además, aunque la puede ver, como digo, el sector infantil, era una película que apuntaba mucho más a un público más adulto, sobre todo tanto en ideas de guión, por el tema de asuntos sociales, por el tema de huérfanas en este caso, por la manera de hablar del hilo, sobre todo de la niña, una niña de unos, no sé si lo dicen en la película, pero entre 3 y 5 años de edad. Entonces, era una película que buscaba un público adulto, que mantenía la animación clásica que estaba desapareciendo, y por esos motivos y muchos otros que se podrían comentar, pero se alargaría mucho el vídeo, fue un fracaso total. Eso hace que, aunque luego hubo una serie, con el tiempo se ha reivindicado bastante Lilo y Stitch, e incluso es muy común ver tatuajes en personas del extraterrestre, en el caso de Stitch. Sí que es cierto que creo que es una película a reivindicar, una película, como digo, muy problemática en su momento para el estudio Disney, estuvo a punto de desaparecer tal y como lo conocemos, vivió gracias al tributo de Pixar y a cierto merchandising, parques y elementos fuera externos a los clásicos anuales que les mantenía con vida, ¿no? Era como en su momento cuando Nintendo estuvo en una época crítica, pero Pokémon les salvaba. Pues esto era algo parecido, pero vista a día de hoy no la puedo recomendar más. O sea, es una película con una animación muy cartoon, muy a lo Warner Bros. Con los Looney Tunes, en el tipo de la animación, pero es pura belleza, tanto en la recreación de la isla de Hawái, como en el vestuario, la música, como ya sabéis, de Elvis Presley, del Rey,
y las secuencias de acción son muy potentes, el ritmo a la hora de la animación cuando tiene que ser pausado, es pausado, pero siempre es gracioso. Cuando tiene que irse hacia la acción más frenética, se ve que hay presupuesto y calidad. Entonces la tengo que recomendar totalmente. Si en esta sección siempre decimos si la fama de ser una película conflictiva, en el sentido negativo de la palabra, es merecida o no, en este caso es totalmente inmerecida, no es necesaria. Es una película muchísimo mejor de lo que la podéis recordar, y si no la habéis visto, la recomiendo totalmente. La tenéis en Disney Plus, ambas películas de las que voy a hablar las tenéis en el sistema de pago de plataforma de Disney Plus, y si la visteis hace muchos años, como suelo decir, es momento de volverla a ver. Menos de 1 hora y media, no tardáis nada y es un disfrute total. Creo que os vais a dar cuenta de que es bastante mejor de lo que uno tenía en el recuerdo, en el pensamiento. La segunda película salió prácticamente al año siguiente, no sé si una iba delante de la otra, son 2001 y 2002, dos veranos negros para Disney, cercanos a la Navidad, en ese tiempo donde salían las pelis, entre verano y noviembre, y esta película sí que no la vio nadie. No la vio nadie, no tuvo serie, no se intentó luchar porque sea conocida, y me parece que tiene animación superior, menos divertida, menos disfrutable para todo tipo de público, pero si eres amante de la animación y te las das de ser un auténtico entendido en animación, te encanta el estudio Ghibli, te encantan las nuevas pelis de Spider-Man de animación, etc., tienes que haber visto Atlantis, el Imperio Perdido, tiene como subtítulo. Bueno, yo siempre le he dicho Atlantis a secas. Atlantis, como digo, va antes de Lilo y Stitch, no sé si he dicho antes lo contrario, pero va antes, lo puedo confirmar, es decir, 2001 y Lilo y Stitch, año 2002, tienen más de 20 años, y la vi hace poco. No la puse en DVD, las tengo en DVD, debería tenerlas en Blu-ray como mínimo, pero bueno, las tengo como si fuese con sabor añejo. A veces a los amantes del cine nos gusta ver una peli antigua, incluso un poco con la imagen tal y como la vimos. A veces te quedas un poco a cuadros. Yo la he vuelto a ver Atlantis en Disney Plus, y como se ve con alta calidad, la ves como más moderna, y en el fondo un poco esa esencia, ya me entendéis, de que la peli tiene 22 años, se pierde un poco esa esencia. Pero bueno, la tenéis para ver, como digo, y esta sí que si eres adulto, si eres mayor de edad, aún la vas a disfrutar mucho más. Una animación muy diferente, pero también de altísima calidad. Parece que sea una película que se estrena este año. Una animación más tradicional, a mí me recuerda mucho, como digo, a mis allegados a 101 Dálmatas, el movimiento de Cruella de Vil, por ejemplo, en los personajes. Hay un variopinto grupo de investigadores que van en busca del continente perdido, hundido en el fondo del mar, la Atlántida. Los personajes son geniales, tenemos desde la chica sudamericana mecánica, ruda pero cariñosa, al típico personaje que prácticamente es una mascota de lo monstruoso que es, el médico, los personajes que son un poco ambiguos en sus negocios o en lo que pretenden hacer. Es rico, argumentalmente y en guión, los personajes más de 10 son muy agradables y muy, como digo, que te interesan. Es una serie de personajes muy disfrutable, creo que de los más maduros que hizo Disney. Te recuerda al típico grupo que puedes encontrar en una peli, por ejemplo, como Aliens el regreso, que al principio no les coges cariño, pero te vas haciendo a ellos, y cada uno va a tener un favorito, porque hay para todo tipo de gustos, ¿no? Y está muy bien planteada en ese sentido. Como digo, las secuencias de acción son impresionantes, podrían haber salido a día de hoy en cines. La animación es más tradicional, a destacar la lucha con la gran criatura, no diré más, o el enorme final, que además se acompaña de una banda sonora realmente épica, la belleza de la Atlántida y toques, como digo, incluso sexys, muy maduros para mayor de edad, y muy difíciles de asimilar en su momento, porque veníamos, como digo, de películas que eran musicales, de películas más enfocadas para todo tipo de edades, pero sobre todo pensando en el menor de edad,
y en estos dos casos, y hay alguno más, como El planeta del tesoro, se está pensando más en el mayor de edad. Entonces, entre eso, como digo, y la circunstancia de que el medio de la animación estaba cambiando y hoy en día está de vuelta, hoy en día se acepta y se aprueba cualquier tipo de animación, tenéis serie de todo tipo, de todo gusto, ¿no? Y de todo tipo de color, pero en aquel momento parece como que hace 20 años, si se dejaba una cosa de lado, no se podía seguir haciendo la que se conocía. Se ve que se sustituía todo al 100%, en plenitud total, no se podía, se era un poco radical en ese sentido. Hoy en día puedes hacer una serie de lo que quieras, los animadores, con el tipo de animación que quieras. Eso no sucedía, y eso convertía que productos como estos pasasen al olvido, y muchas veces injustamente. Yo digo que son dos películas conflictivas, lo sé, que no son para todos gustos, lo sé, que habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, lo puede poner en la caja de comentarios, para eso estamos aquí, para hablar de cine, pero sí que os puedo asegurar que si las volvéis a ver y amáis la animación, vais a ver películas muy ricas en ese sentido, muy buenas, muy bien hechas, con un alto presupuesto para la época, reivindicables, que se mantienen bien en el tiempo, y que les pondría un 7 a ambas películas. Así que esta sección de conflictivas pasa con nota porque son películas notables. Y es más, añadiría una cosa más. Si las comparas, tanto Lilo y Stitch como Atlantis, con últimas producciones como por ejemplo Mundo Extraño, que es hasta ahora, a la espera de la llegada de Deseo, Wish, la nueva película de Disney en el centenario, este mismo año. Si las comparas con Mundo Extraño, no serían películas de un 7, serían películas de un 8, porque ojalá Mundo Extraño hubiese sido la mitad de buena que su referente más cercano, que sería Atlantis en este caso. Entonces, películas notables. De notable para gustos, bajo, alto, según comparativa, como digo, pero realmente buenas. Pasan con nota a la sección Cine Conflictivo. Nos vemos muy pronto de nuevo en el canal de Cine con David. Buena semana a todos. Chao.